y a los postulantes que participan en esta sesión, ya sea presencialmente, ya sea por medio de videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor, en esta ocasión desde Isla de Pascua y también desde el Palacio de Tribunales, para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua. María Paz Constanza Jaramillo Loaiza. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Primera Sala de la Corte Suprema. Trinidad Álvarez Valenzuela. Martín Antonio Benavides Leiva. Gonzalo Ignacio Berríos Riquelme. Daniel Francisco Budnit Heit. José Manuel Antonio Carrasco Negme. Magdalena Cox Larraín. Antonio de Lorenzo Arancibia. Roxana Paola Escobar Correa. Simón Pedro Figari Vial. Claudia Elizabeth Galás Tolosa. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segunda Sala de la Corte Suprema. Daniela Belén Galdames Ramírez. Ignacio Antonio Gallardo Contreras. Andrea Albertina García Cartés. Ivonne Susana Gavilán Rogel. Antonia María Goicolea Guaridi. Pedro José Junior Guagama Olave. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Tercera Sala de la Corte Suprema. José Tomás Hirsch Portugués. Camilo Aníbal León Núñez. Anet Elizabeth López Rojas. Nicolás Marcelo Manríquez Manríquez. Miriam Elizabeth Molina Caro. Claudia Andrea Muñoz Ursúa. Catalina Andrea Napolitano Gut. Nashla Valentina Neira Repiso. Andrea Carolina Ochoa Contreras. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Cuarta Sala de la Corte Suprema. Bárbara Constanza Oneto Valdés. Bastián René Opaso Guajardo. Felipe Ignacio Ortega San Martín. Sebastián Javier Palma Gáez. Juan Antonio Pérez Caris. Graciela Claudia Pinto Bustamante. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Salón de Honor de esta Corte Suprema. Andrea Constanza Ponce Ponce. Javier Ignacio Ramírez González. Santiago José Ramos Bascuñán. Carlos Leonardo Chel Belmar. Francisco Daniel Sepúlveda Muñoz. Freddy Hernán Silva Olivares. Agustín Antonio Silva Schultz. Davis Luis Torres Vargas. María Francisca Vargas Valdés. Ricardo Esteban Andrés Vergara Olmos. Pablo Ignacio Yáñez Viera. René Ignacio Zapata Erazo. Agustín Ignacio Alberto Zúñiga Johnson. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar
leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte los felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, señoras y señores presentes en esta audiencia, nuevas abogadas y nuevos abogados. Para dar comienzo a mi alocución, quisiera leerles unas líneas de la obra Extracción de la piedra de locura, de Alejandra Pizarnik. Figuras y silencios, manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda. Estos versos forman parte del legado literario de Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, que encontró la muerte a la temprana edad de 36 años tras decidir poner fin a su vida con una sobredosis de fármacos. La vida y obra de esta artista estuvo marcada por el sufrimiento, tanto así que ha dicho que ésta le sirvió como una forma de separarse y de diferenciarse del resto del mundo, principalmente ante la dificultad de explicarlo por un lado y de que personas comunes y corrientes pudieran entender aquel deshacimiento de lo cotidiano por otro, y es por ello que las y los estudiosos de su obra han afirmado que su sufrimiento es arrogante, se yergue ante los otros como un desafío silencioso, inútil o meramente difícil de explicar ante quienes no la entienden. Sufrir no es perder en este momento, es por el contrario una identidad propia. Bajo estos derroteros, ella desplegó una prodigiosa carrera que le permitió incluso pasar varios años de su juventud en Francia, donde pudo codearse y hacer amistad con destacadas figuras de la literatura como Octavio Paz y Julio Cortázar. Otros artistas también han transitado por este camino y han hecho de su situación personal y sus vivencias un tema estrechamente vinculado con su producción literaria, donde la locura figuraría como una fuerza vital que impulsa el genio creador. Sin embargo, no se trata simplemente de una decisión artística, si es que es posible decidir en relación a estos padecimientos, sino que más bien parecería ser una estrategia para conducir y gestionar un estado anímico que les desafía en su cotidianidad. Se trata de problemas de salud mental que en su caso estuvieron asociados a sucesivas crisis e internamientos psiquiátricos. Desde 1972, año en el que la poetisa se suicidó, las concepciones respecto a la salud mental ciertamente han sufrido una transformación, principalmente desde que se comenzaron a ser abordadas desde una perspectiva de derechos humanos. Así, en la actualidad, el derecho a la salud se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre los Derechos del Niño
en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Es justamente este último instrumento el que mayores novedades ha introducido al pasar de una perspectiva que consideraba a las personas con discapacidad como objeto de tratamiento a una que las define como sujetos de derecho. El derecho a la salud incluye, por cierto, la salud mental, entendida esta como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. En relación a esta definición, conviene distinguir entre las personas que utilizan los servicios de salud mental, las personas con problemas de salud mental y las personas con discapacidades psicosociales. Estas últimas son las que, con independencia de cómo se autodefinan o del diagnóstico de un problema de salud mental, soportan restricciones al ejercicio de sus derechos y ven obstaculizada su participación en razón de una deficiencia real o supuesta. Todas estas personas se ven enfrentadas a menudo también a otros factores de vulnerabilidad, como la pobreza, la estigmatización y discriminación por su situación de salud, el aislamiento social y la segregación, por lo que una completa protección de sus derechos humanos implica resguardar principalmente su derecho a la autonomía, a la capacidad de actuar y a la dignidad. En relación con estas garantías, resulta particularmente importante prestar atención a las vulneraciones que puedan derivar del sometimiento a tratamientos forzosos o a internaciones involuntarias. Es justamente la perspectiva de derechos humanos que asume la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la que impide cualquier comprensión que justifique actos de discriminación en su contra, como por ejemplo el que esta discapacidad se utilice para privarlas arbitrariamente de su libertad, incluso cuando esta medida se ampare en el peligro que puedan generar para sí mismos o para terceros. En este sentido, la privación de libertad arbitraria propicia el sometimiento de la persona a tratamiento forzoso y la expone a vulneraciones a su integridad física y psíquica, las que pueden decantar incluso en malos tratos o tortura. Es también por estos motivos que las instituciones psiquiátricas son definidas como lugares de privación de libertad, según lo establecido en el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, por lo que forman parte de los recintos a los que los órganos del monitoreo consagrados en dicho estatuto deben realizar visitas periódicas. En nuestro país, la reciente Ley 21.331, publicada en mayo de este año, que consagra el reconocimiento y la protección de los derechos de la persona en la atención de salud mental, vino a hacerse cargo de esta situación. Así, según se señala en su artículo 1, esta tiene por finalidad reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral. Ello es plenamente coherente con el concepto excepcional, transitorio y de última ratio que consagra el referido estatuto legal respecto de las hospitalizaciones psiquiátricas, lo que se condice con la apreciación de que estas medidas, en tanto limitativas de la libertad, han de ser aplicadas de modo restrictivo. Dicha iniciativa se originó en 2 mociones parlamentarias que tenían por objeto consagrar un catálogo de derechos básicos de pacientes de salud mental, acorde a lo estatuido en los instrumentos internacionales en la materia,
en particular a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. En este sentido, se pretendía abordar especialmente la falta de supervisión de las hospitalizaciones involuntarias por parte de una autoridad independiente, así como también la posibilidad de someter a una persona a tratamientos involuntarios, especialmente cuando estos son invasivos e irreversibles. En efecto, la ley en referencia impone el deber de revisión de las internaciones psiquiátricas, tanto voluntarias como involuntarias, por un juez de familia, a fin de determinar la justificación de la continuidad de una hospitalización de este tipo y controlar su mantención en el tiempo. Se pasó así de un paradigma de aplicación de este tipo de intervenciones que eran de corte administrativo a uno en que la autoridad judicial ejerce un importante control y supervisión. Como hemos visto, en materia de salud mental, la legislación ha acompañado la transformación del paradigma a partir del cual ésta ha sido abordada. Así, aunque se tiende a aseverar que el derecho suele llegar tarde a los cambios, en este caso podemos afirmar que al menos ha estado ahí para atestiguarlos y eventualmente para profundizarlos, como esperamos que ocurra con la nueva ley que les acabo de referir. Será un tema que además indudablemente será debatido en el proceso constitucional en curso, visibilizado ya por varios expertos y agentes políticos que han adquirido mayor notoriedad por los importantes aumentos en su recurrencia como efecto de la pandemia, entregando así la oportunidad de darles el espacio de reflexiones y decisiones normativas que merece esta materia. Ustedes también serán testigos de estas transformaciones. Por ello, durante la vida profesional que hoy se inaugura, han de permanecer siempre alertas, atentos a los desafíos que el destino les presente y que bien pueden transformar en oportunidades. Especialmente han de tener presente el carácter dinámico del derecho, el cual no se transforma por extrañas o sobrenaturales fuerzas, sino que por las prácticas de quienes las construyen y aplican. A ustedes corresponde, como abogados y abogadas, la posibilidad e incluso la responsabilidad de contribuir a estas iniciativas para poder responder a las transformaciones sociales que se demandan. Los felicito por la obtención de su título profesional y les doy la más cordial bienvenida al inicio de su actividad como colaboradores de la justicia y agentes de cambio para el bien común. Muchas gracias. Para haberse cumplido el objetivo de esta audiencia, se pone término a esta sesión desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.